Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien. Continuando con las clases teóricas que semanalmente subimos al campus, hoy vamos a desarrollar una continuación del tema abordado por la doctora Liliana Varela, profesora adjunta de la Cátedra Clínica 1 de Prótesis, referido a la oclusión en el desdentado total. Tenemos que hacer la salvedad, como ya seguramente hizo la doctora en su alocución anterior, que en la oclusión en el desdentado total es totalmente diferente a la oclusión, la oclusión que tiene un paciente normodentado. Un paciente normodentado tiene la denominada oclusión orgánica, ¿sí? Con desoclusión canina, guía anterior, contención de los sectores posteriores, etc. La oclusión en el desdentado total se basa en principios mecánicos que ayudan a mantener la estabilidad de las bases protéticas, tanto en estática como en dinámica. En la actualidad tenemos una serie de escuelas o sistemas de oclusión aplicados al paciente desdentado total. Hoy vamos a desarrollar el que más aplicamos nosotros. De todos los sistemas de oclusión aplicados al desdentado total descritos en el teórico anterior, hoy vamos a desarrollar la oclusión lingualizada, que como dice la filmina, es la que más utilizamos nosotros en nuestros pacientes. Oclusión lingualizada. Podemos describir la oclusión lingualizada como primera medida aquel sistema oclusal que utiliza primero dientes anatómicos, es decir, con formas anatómicas similares a la de los dientes naturales. Recibe el nombre de oclusión lingualizada porque el operador debe acentuar el predominio de la cúspide palatina superior, que por su ubicación más hacia lingual del reborde residual, recibe el nombre de oclusión lingualizada. Esta cúspide va a tener una acción dominante tanto en la oclusión céntrica como en las excéntricas. Como ustedes pueden ver ahí en la filmina, aparece la palabra balanceo bilateral posterior. Esta es una diferencia que tiene respecto de la oclusión orgánica. ¿Por qué? Porque cuando el paciente haga una lateralidad y vaya hacia un lado de trabajo, va a haber contacto de esta cúspide en el lado de trabajo y también la cúspide del lado opuesto, palatina, también va a tener que mantener un contacto oclusal para mantener las bases sobre el terreno de soporte. A eso se va a llamar balanceo bilateral posterior, que como ustedes habrán visto es a expensas de esta cúspide palatina superior. Para lograr el predominio de la cúspide palatina superior, dado que no hay dientes de stock preparados para la oclusión lingualizada aquí en la Argentina, sí lo hay en el mundo, pero a la Argentina en este momento no llegan, el operador va a tener que modificar el engranamiento de los dientes de stock, como vemos que se produce habitualmente en la foto de la izquierda. ¿Qué va a tener que hacer el operador? Va a tener que modificar la anatomía de los inferiores, desgastando la cúspide vestibular inferior, y de esa manera se acentúa el predominio de la cúspide palatina superior, que por su ubicación respecto a los rebordes hace que tenga un accionar de balance y estabilidad adecuado para la rehabilitación protética. En estas dos imágenes que vemos, donde vemos ensamblado un articulador con la cara de un paciente, vemos la correcta relación que debe existir en el montaje que nosotros realizamos para tener representado el sistema estomatognático de nuestro paciente en un articulador. En ellos vamos a ver, en la figura de la izquierda, los rebordes residuales que a manera didáctica están segmentados en tres zonas. Lo que vamos a observar en ellos es el grado de enfrentamiento que tienen en estas tres zonas. La zona 1 correspondiente al área incisal, la zona 2 correspondiente al área oclusal propiamente dicha, donde ya vemos que hay un cierto paralelismo
de los rebordes entre sí. Esto es muy beneficioso para sacar provecho de ello y poder hacer un esquema oclusal que brinde fuerzas axiales tanto para el reborde superior como para el reborde inferior al mismo tiempo. Y la zona 3, posterior de balanceo, donde ya vemos que no hay una relación de paralelismo entre los rebordes residuales, y esto amerita ser contemplado por el operador para ser tratado de una manera especial. En la figura de nuestra derecha vamos a ver las unidades de la oclusión, y esto ya está referido al articulado dentario. Es por eso que en el sector anterior vamos a tener la unidad anterior incisal, y se refiere a todo lo que tenga que ver con la estética de nuestro paciente y a la parte funcional de la zona, que tiene mucho que ver con la parte, como dijimos, la parte estética y la parte fonética. En cuanto a la parte, a la unidad 2, es la referida a la oclusión, y es donde se va a establecer la oclusión céntrica de nuestro paciente, y va a estar dada por primer premolar, segundo premolar y primer molar, y la zona de balanceo correspondiente al segundo molar inferior. Como ven ahí en la imagen, el segundo molar superior, en esa zona se trata de no poner, o de poner muy fuera de la oclusión, para que no genere un contacto desestabilizador para nuestra prótesis. Comenzaremos con la descripción de la unidad incisal anterior. Las piezas dentarias anterosuperiores van a estar dando un respaldo a los tejidos para volverlos a su posición y pueda cumplirse un rol estético adecuado, y que el paciente pueda pronunciar las letras labiodentales de manera correcta, como la letra F. Debido a la reabsorción ósea que sufre el maxilar superior a expensas de su tabla externa, vemos que va a haber una discrepancia en el plano vertical, como vemos, entre el sector anterosuperior y el anteroinferior, donde vemos que el inferior desborda al superior hacia vestibular, y de esta manera los dientes superiores deberán ir colocados de manera tal que puedan dar respaldo a los tejidos. Por lo tanto, van a tener que ir colocados bastante por fuera del reborde en líneas generales para cumplir ese rol estético y fonético. Es de destacar en este momento ya que, debido a esto, las piezas dentarias anterosuperiores y anteroinferiores en oclusión céntrica no deben entrar en contacto, ya que si existiera un contacto anterior en céntrica, esto generaría una fuerza desestabilizadora, es decir, una acción de palanca sobre la prótesis superior, generando un desplazamiento de las zonas posteriores. Siguiendo con la descripción de la unidad anterior incisal, vemos, quitando las dos zonas posteriores en nuestra figura de la izquierda, cómo el maxilar inferior desborda al superior hacia vestibular. Vemos también que, si de manera figurada colocamos dos piezas dentarias para que den respaldo a los tejidos, vemos el gran brazo de palanca que genera en el sector anterosuperior. Es por eso que hacemos hincapié que no se debería colocar allí un contacto anterior, que, como dijimos, sería una fuerza desestabilizadora. Continuando con la descripción de la unidad incisal anterior y reforzando lo dicho anteriormente, vemos que en ese sector anterior, en el dibujo que tenemos a nuestra derecha, trataremos de hacer en el articulado dentario el menor entrecruzamiento posible y describir lo que se da el desborde horizontal, o llamado overjet, sin el contacto anterior, que, como vemos, insistimos de manera reiterada sobre el tema de que no haya contacto anterior en esa zona para no generar un desplazamiento protético.
El otro aspecto que debe reunir la unidad anterior incisal es devolver la estética, es decir, que el paciente recupere su aspecto de normodentado y pueda cumplir correctamente el rol fonético, como vemos allí, pronunciando en la dinámica, de la pronunciación de la letra F, como los bordes incisales de las piezas anterosuperiores debe golpear en la unión de semimucosa del labio inferior. Obviamente, si esto no sucediera, habría que corregir el articulado hasta que esto suceda correctamente. Describiendo ahora la unidad media oclusal, donde vemos que está destinada a la zona de premolares y primer molar. Es una zona de suma importancia desde el punto de vista de la estabilidad oclusal, ya que allí vamos a desarrollar toda la oclusión céntrica y la oclusión en las lateralidades, para que se pueda cumplir el balanceo bilateral posterior como hemos descrito oportunamente. Ya podemos observar en este juego de segmentación de los rebordes, cómo los rebordes, en la foto de nuestra derecha, vemos que los rebordes residuales tienen un enfrentamiento paralelo, bastante paralelo por lo general a la dimensión vertical oclusiva, algo que el operador debe aprovechar para poder establecer un esquema oclusal que permita fuerzas oclusales que sean axiales a ambos terrenos de soporte al mismo tiempo. Siguiendo con esta unidad media oclusal, vemos qué dientes van a participar en esa zona. El primer molar, segundo premolar y primer premolar serán las piezas dentarias que participarán en la oclusión céntrica. Piezas dentarias que, como dice allí, se ubican en la denominada área de trabajo o zona media oclusal propiamente dicha. ¿Por qué allí? Porque es la zona donde los rebordes presentan un paralelismo y entrecruzamiento en el plano vertical, algo que el operador deberá aprovechar al máximo para que mecánicamente estas prótesis, a través de un esquema oclusal correcto, logre la mayor estabilidad posible. Siguiendo con la unidad media oclusal, podemos observar en el esquema del centro cómo se entrecruzan las apófisis alveolares residuales del maxilar superior y del maxilar inferior en un plano vertical a una dimensión vertical oclusiva. Vemos ahí las zonas de entrecruzamiento donde colocaríamos las piezas dentarias primer premolar, segundo premolar y primer molar. Sumado al grado de paralelismo bastante frecuente que sucede con los rebordes residuales también a una dimensión vertical oclusiva, que paralelismo y entrecruzamiento que debe ser aprovechado por el operador para allí establecer el esquema oclusal de nuestras prótesis. Así, una fuerza generada a nivel del plano oclusal sería axial tanto para el reborde residual como para el superior, como para el reborde residual inferior al mismo tiempo, siendo algo favorable para la estabilidad de nuestra prótesis. Aquí en la unidad media oclusal será fundamental entonces que los dientes, como dice la filmina, deben ser colocados sobre el reborde residual, respetando la denominada zona neutra, que será una zona de imbalance entre el carrillo y la lengua, es decir, no tenemos mucho margen para colocar las piezas dentarias en el sentido vestíbulo-lingual, ya que si no, al invadir estas zonas podemos generar problemas no solo de desestabilización protética, sino que el paciente se pueda morder el carrillo, la lengua o que la lengua interfiera en la estabilidad de la prótesis. Colocaremos los contactos oclusales lingualizados, ¿sí? Como vimos y describimos anteriormente, son fuerzas que tienden a estabilizar la prótesis sobre el terreno de soporte, y debemos controlar
también la relación o la inclinación de ese plano de oclusión respecto a los rebordes residuales y así de esa manera lograr fuerza lo más axial posible al terreno de soporte. Como ven, hacemos muchas consideraciones sobre esta unidad media oclusal, ya que en ella se va a desarrollar no solo la oclusión céntrica, sino aquella unidad que va a brindar el balanceo bilateral posterior tan importante para la estabilidad de la prótesis. Ahí vemos que el operador debe marcar la cresta superior del reborde, alinear las piezas dentarias como si fuera montadas a caballo del reborde residual. Podemos observar que los puntos marcados en verde son aquellos contactos lingualizados. En rojo son las áreas suboclusales, como cuando hacemos un articulado con diente 0 grado, que no entrarían en contacto de oclusión en ningún momento. Luego haremos aclaración qué significa la cara oclusal de ese segundo molar inferior que está pintado en negro. Podemos observar los contactos simultáneos y equilibrados a ambos lados de la línea media. Para facilitar la rehabilitación protética y lograr la tan ansiada estabilidad, debemos controlar que el plano de oclusión quede lo más paralelo a las áreas de trabajo como hemos descrito anteriormente. Así una fuerza generada a nivel oclusal se va a trasladar de manera axial a las superficies de soporte. Como vemos en la foto, que dice respetando la zona neutra, y perdón por ser tan reiterativos, pero es sumamente importante, que colocar las piezas dentarias sobre el reborde residual garantizará tener fuerzas axiales sobre el terreno de soporte. Respetar también la zona neutra representa no invadir zonas de carrillo ni zonas de lengua. Nosotros utilizamos para determinar esta zona tomar como referencia la cresta superior del reborde residual. Es muy importante controlar el ángulo de enfrentamiento de los rebordes residuales. Como vemos en el gráfico de nuestra izquierda, cuanto más haya congruencia de los rebordes residuales entre sí, es decir, con una angulación de enfrentamiento cercano a los 87 grados, el caso será más favorable porque podemos lograr fuerzas axiales a ambos rebordes residuales al mismo tiempo. En la medida que disminuye ese ángulo de enfrentamiento y hay una gran discrepancia, como vemos en la foto de nuestra derecha, donde dice mordida cruzada, es porque el enfrentamiento de los rebordes ya no es favorable y la única manera de compensar ese déficit, pero va a seguir siendo desfavorable, es hacer lo que se denomina una mordida cruzada. Bien, nos queda la última zona denominada unidad de balanceo que vamos a analizar. En la foto de la izquierda seguimos viendo nuestra imagen con los modelos segmentados y en la foto de la derecha quitamos las unidades anteriores, la 1 y la 2, la anterior y la media, y nos queda esta última zona donde vemos que los rebordes residuales, ya su enfrentamiento es absolutamente con planos inclinados, es decir, no hay paralelismo de los rebordes residuales. Es por eso que en esa zona solamente vamos a colocar el segundo molar inferior y el segundo molar superior no lo colocaremos porque, como ya dijimos, generaría un contacto oclusal en esa zona, generaría una fuerza de desplazamiento de la prótesis, haciéndole perder estabilidad a la misma. En esa zona, en la unidad de balanceo, así como se describió en el articulado con diente 0 grado, y como verán, hay muchos conceptos que se
comparten en esta oclusión lingualizada y el articulado con diente 0 grado, vamos a colocar ese segundo molar inclinado de arriba abajo y de atrás hacia adelante. ¿Para qué? Para que cuando el paciente vaya a una protrusiva y haya un contacto anterior, y como ya dijimos, como los dientes anterosuperiores están colocados por fuera del reborde y un contacto anterior en esa zona en una protrusiva generaría un brazo de palanca haciendo desestabilizar la prótesis superior de los sectores posteriores, le pondremos un contacto en esa cara oclusal del segundo molar inferior con la cara distal del primer molar superior, y de esa manera hacemos como un tripodismo, un contacto anterior y dos contactos posteriores a ambos lados de la línea media que van a ayudar a mantener la prótesis cuando el paciente vaya a esa posición protrusiva. Por eso la denominamos unidad de balanceo en protrusiva. Ahora bien, nos falta lograr balanceo en las posiciones laterales, por eso hablamos de balanceo bilateral posterior, es decir, que cuando el paciente vaya al lado de trabajo, haya el mayor punto de contacto oclusal en esa zona, y en el lado de no trabajo también haya contacto. Como ven, esto es lo que no sucede en un normodentado y sí necesitamos que suceda en el paciente desdentado total. De esta manera ya tenemos un balanceo en la posición protrusiva, balanceo bilateral posterior, y de esta manera estamos contribuyendo a la estabilidad dinámica de nuestra rehabilitación protética. En síntesis, y como dice la filmina, en el paciente desdentado total, la oclusión deberá equilibrar el sistema estomatognático y brindar estabilidad a las bases protéticas, cuya vía de carga y retención es netamente mucosa, es decir, una retención muy vulnerable, no es una retención asistida por ningún retenedor ni ningún agente adicional de retención. Para lo cual, estos esquemas oclusales deben reunir principios mecánicos que permitan lograr el balanceo bilateral posterior y el balanceo en protrusiva.